Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta reunión del Instituto de Investigación en Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a muchísimos asistentes que nos vienen acompañando desde nuestras primeras reuniones del mes de abril de este año tan atípico, y también en esta oportunidad contamos con asistentes que es la primera vez que se acercan al instituto. Así que a ellos una bienvenida muy especial y esperamos seguir contando con la presencia de ellos. Y contarles también... Viviana, si me permitís, invito en especial a los queridos colegas españoles que por primera vez nos visitan y tal vez no tengamos nosotros una referencia sobre sus datos, que si después tienen la amabilidad o en el chat o de mandarnos un mensaje para que los incorporemos a la base de datos. Si bien ya estamos más que hermanados entre las tradiciones historiográficas y ahora interinstitucionalmente, el conocimiento personal nos auxilia y nos beneficiaría. Así que, perdón, Viviana. No, al contrario. Bueno, y decirles a los asistentes, como había dicho hace unos minutos, que esta va a ser una reunión distinta, porque se trata de la presentación en sociedad, en el mundo académico, por lo menos acá de Argentina, de la Sociedad Española de Historia del Derecho. Por lo cual vamos a mantener una especie de entrevista informal, Ezequiel y yo, con el presidente y la vicepresidenta de la sociedad, y finalizada la primera parte de este Zoom, entraremos con el segundo Zoom para completar algunas ideas que no se hayan podido finalizar en la primera parte y esperar preguntas y comentarios de todos. Así que bueno, le paso la palabra al doctor Abasolo para que le dé la bienvenida a nuestros interlocutores de hoy. Bueno, muy bien, gracias a todos. Gracias, Viviana. Para mí es un gusto personal y es un gusto institucional. Y yo venía pensando, para hacer esta presentación, que no es la primera vez, ni va a ser la última, en que de este y del otro lado del Atlántico mantenemos un vínculo académico, intelectual, personal. Acá que lo veo también como atento oyente al querido maestro Eduardo Martínez, pensaba en esos vínculos atlánticos, pensaba en algunos nombres, la amistad intelectual entre Carlos Octavio Bunge e Hinojosa, la de Altamira con Levene, la de don Alfonso García Gallo con don Ricardo Sorraquín Becú. Estamos continuando con una tradición intelectual enriquecedora mutua, donde circunstancialmente estamos en Buenos Aires, pero también hay amigos de México, de Chile, de otros ámbitos latinoamericanos que forman esta enorme comunidad, que también hoy estábamos hablando con Viviana, esta enorme comunidad iberoamericana de historiadores del derecho. Y en este sentido, quienes están conversando hoy con nosotros, o nosotros vamos a escucharlos y en todo caso los vamos a acompañar, son dos prestigiosos y queridos colegas españoles. Sus méritos son por todos conocidos, pero voy a decir algunos simplemente. Manuel Bermejo y Margarita Serna Vallejo, presidente y vicepresidente respectivamente de esta Nobel Sociedad Española de Historia del Derecho. Manuel con su actividad en la Universidad Carlos III, con sus múltiples intereses historiográficos, sobre todo enfocados en el siglo XIX y XX. Margarita en la Universidad de Cantabria como catedrática, también con una multiplicidad de intereses, que también estas posibilidades de mantener los vínculos y de detenerse a veces en los antecedentes académicos
uno piensa, ¿cuántos colegas estarían interesados en tener como interlocutora española a Margarita? El tema de la propiedad, del derecho comercial, del derecho marítimo. Bueno, y esto es, en parte, una vidriera muy oportuna para ambos, pero sobre todo acá para algo que a nosotros nos pone muy contentos de este lado del Atlántico, y seguramente tanto el profesor Díaz Couselo como el profesor Martiré después algo dirán. Nosotros siempre hemos estado un poco perplejos frente a las dificultades de formar una institución equivalente a la nuestra, ¿sí? Un instituto o una sociedad, y entonces nos pone sumamente contentos que en España esto ya sea una realidad. Así que, hecha toda esta presentación, por supuesto merecidísima, le dejo el uso de la palabra a nuestros queridos colegas españoles. Supongo que por una cuestión de protocolo tendrá que hablar Manuel, pero también por una cuestión de género tendría que hablar Margarita, así que les dejo el problema a ustedes dos para que se definan. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Ezequiel, a Viviana y en general a todo el instituto por ofrecernos esta posibilidad de compartir algunas ideas y algunas directrices sobre lo que es y lo que pretende esta sociedad y los resultados que cree que puede conseguir, no solo en el ámbito español, sino en un ámbito mucho más global. Yo he asistido a diferentes sesiones a lo largo de los últimos meses y siempre las he encontrado de gran interés, y espero que también hoy los asistentes pues obtengan alguna utilidad de lo que hoy vayamos a hablar aquí. Bien, yo no sé si el formato en principio que habíamos pensado era como una especie de cruce de preguntas y respuestas, pero tampoco es imprescindible que sea así, no sé cómo lo podemos hacer. Yo no sé si Margarita ya se ha incorporado, porque por supuesto no quisiera... Sí, está aquí. Margarita, tenés que habilitarte el micrófono. Sí. Ahí está. Sí, sí. Sí, ya está. Muy bien. Pues entonces ya, como digo, pues podemos seguir un formato de preguntas y respuestas, o podemos ir desarrollando ideas, aunque quizá esto se convierta en algo más monótono, no lo sé. Bueno, en principio... Empecemos con las preguntas entonces, y para ir ordenándonos. Bueno, la primera pregunta obvia es cómo surgió la idea, esta idea de crear la Sociedad Española de Historia del Derecho, cómo fueron los comienzos, si fue fácil, si fue difícil. Bueno, en realidad, aunque no con esta denominación, pero el concepto de crear una organización, pues ya, como es obvio, ya se ha manejado con anterioridad, ¿no? Ha habido algún intento que, sin embargo, se quedó en meras conversaciones en el pasado, por razones pues que tienen que ver con las circunstancias de cada momento, ¿no? Eran tiempos distintos, eran personas distintas, eran contextos diferentes. La historia del derecho en España siempre se ha caracterizado, o por lo menos en las últimas décadas, por una cierta fragmentación. No había realmente vínculos de unión, había foros comunes, pero congresos o reuniones, pero siempre estaban presentes esas diferencias conceptuales, metodológicas y de todo tipo. Y nunca se había conseguido dar este paso adelante. Entonces, como digo, las cosas han cambiado, las personas son distintas, ha habido un salto generacional evidente, y entonces algunos nos planteamos que quizá era el momento de hacer un intento serio, pero no quedarnos en hablar de ello, sino en dar los pasos necesarios para que tuviese éxito. Entonces, la estrategia era muy importante en este sentido, y esto fue concebido como una difusión en círculos concéntricos. Es decir, primero fue una idea de 2 o 3 personas que se pusieron de acuerdo para llevarlo adelante. Luego se convocó una primera reunión con otras personas, un grupo más grande, de los que se pensaba que podrían
estar también interesados en esta iniciativa, y así se fue ampliando hasta que se hizo una convocatoria cuando ya se tenía una, digamos, una vinculación, aunque no institucional, pero sí emocional a la idea por parte de un sector muy importante de la disciplina. Se convocó una primera asamblea general en la que pues ya se aprobaron unos estatutos que habían sido previamente elaborados y discutidos por un grupo de los impulsores. Se aprobó un consejo directivo, se aprobaron un poco las directrices que se iban a seguir. ¿Por qué han cambiado las circunstancias? Pues, como digo, por un lado, los personalismos y las divisiones que lo impidieron en el pasado, pues en cierto modo han sido ya superadas por esta nueva generación que vive. No creas, ¿no? Ya también hay que tener en cuenta que el sistema de promoción en las universidades públicas españolas ha cambiado y ha hecho que tenga un peso menor los grupos de poder, el peso de la disciplina misma, el sistema de selección o de filtro en la superación de las distintas fases es más ajeno a la disciplina, más basado en otros criterios, que también ha permitido relajar un poco estas posibles tensiones. Y yo creo que sobre todo el ánimo de mucha gente de dar forma a algo que se veía como una necesidad, por cuestiones en las que luego insistiré, como el papel de la disciplina, la situación dentro de los planes de estudio, la evolución de las metodologías docentes investigadoras, etcétera, que esa división pues desde luego no producía nada nuevo, sino que la vinculación a un foro común, el intercambio de ideas, la puesta en común, la difusión de conocimiento, todo esto se consideraba que era así. Muy bien. Y entonces, bueno, la pregunta obligada que sigue es, ¿cuáles son los objetivos de la sociedad? Bueno, los objetivos fundamentales, esto está todo definido en los estatutos, los objetivos fundamentales son tres. Por un lado, fomentar la docencia y la investigación en nuestro campo. El segundo, el fomentar el progreso y la difusión del conocimiento en nuestro campo. Y tercero, el establecer redes de colaboración científica y académica entre los profesionales de esta disciplina y cualquier otro cultivador, no necesariamente dedicado profesionalmente al mismo, que puede unirse a la sociedad en unas condiciones pues, específicas porque se contemplan diferentes estatutos. Estos son los tres grandes objetivos. Luego, traducido a cosas más concretas, pues desde la creación de una página web que sirva de foro común, desde la organización de congresos y seminarios, desde la promoción de publicaciones, la preparación de proyectos de investigación, la creación de grupos de investigación, la discusión, la reflexión sobre los métodos de enseñanza, la representación, que esto es muy importante, del colectivo ante las instituciones públicas y entre otro tipo de instituciones, porque nunca ha habido esa representación y eso evidentemente es un factor de debilidad. La distribución de información, convocatorias, datos, documentos, etcétera, etcétera. Y en definitiva también el contacto con otras asociaciones, romper el marco exclusivamente de la historia del derecho española y crear flujos mucho más ágiles, mucho más densos y de una colaboración mucho más estrecha con otras organizaciones, con historiadores del derecho de otros países, lo cual pues solo puede traer ventajas según nuestro punto de vista. Entonces, esos son... En función de esos objetivos primeros que señalaste, el tema del fomento de la docencia, la difusión del conocimiento, el tejido de redes de colaboración, ¿quiénes integran la sociedad y quién puede ser miembro de la sociedad española?
No, yo le voy a ceder aquí la palabra a Margarita porque ya he monopolizado las primeras respuestas, así que sí, por favor, Margarita, ¿quieres Bueno, tú? pues, muy bien, Manuel. Pues en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto, a Viviana y a Ezequiel, como no podía ser de otro modo, por esta invitación y bueno, manifestar, igual que ha hecho ya Manuel, pues nuestra satisfacción por poder intercambiar este rato con todos ustedes y bueno, compartir una buena noticia como es para nosotros en nuestra sociedad. Bueno, pues en principio, de acuerdo con los estatutos, en la sociedad tenemos 3 tipos de socios: los socios ordinarios, los eméritos y los extraordinarios. La idea es que puedan incorporarse naturalmente todos aquellos cultivadores de la historia del derecho en las universidades o en distintos institutos que puedan estar trabajando en temas de historia del derecho, pero no pretendemos que la asociación quede cerrada a los historiadores del derecho. Queremos que esté abierta a cultivadores de otras disciplinas que por distintos motivos acaben cruzándose o tengan interés en la historia del derecho. De modo que, aunque es una asociación de historia del derecho, digamos que no es exclusiva, sino que queremos ampliarla. Y desde el punto de vista personal, en principio la mayor parte de los socios serán españoles, porque la sociedad ha nacido aquí en nuestro país, pero también queremos que se abra a los investigadores, a los historiadores del derecho de otros países, y por eso el interés que tiene hoy el poder presentarla ante todos vosotros. Entonces, por eso diferenciamos entre los ordinarios, los socios ordinarios, los extraordinarios y los eméritos. Para que bueno, la gente pueda tener distintos modos de acomodo y sentirse cómoda de un modo o de otro. Y igual puedes definir lo que son cada uno de ellos. Sí, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, el socio, si nosotros, no sé, podríamos compartir quizás la pantalla, habíamos comentado la pantalla de la página web. De las... ¿Cómo no? Ya te habilito. Me habilitas, vale. Ya estás como anfitriona, Margarita. De acuerdo, gracias. Bueno, ¿lo ven ya? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues después, sin perjuicio que después hagamos un barrido por la página web para que puedan ver de qué información disponemos ya. Bueno, pues aquí ya tenemos colgados los estatutos. Entonces, en el mismo documento de los estatutos tenemos definidos los distintos tipos de socios, ¿no? Entonces, los socios ordinarios, pues como pueden ver, son los profesores investigadores vinculados profesionalmente a las universidades y centros de investigación españoles que, previa solicitud escrita, sean admitidos mediante acuerdo del Consejo Directivo. De modo que, bueno, pues todos los investigadores realmente españoles podrían entrar como socios ordinarios, siempre, bueno, pues que estén dispuestos a pagar la cuota que tenemos prevista y que el Consejo Directivo lo acepte. Tenemos después, en segundo lugar, la condición de los eméritos, que serían aquellos socios que, cumpliendo las condiciones del primero, pues en ese momento, del artículo anterior, en ese momento no están en servicio activo, ¿de acuerdo? Entonces, también pensamos que hay profesores que están ya jubilados o están eméritos, que pueden seguir teniendo interés en participar en nuestras actividades, que pueden aportar mucho a la sociedad, y por eso hemos considerado adecuado pues prever también esta categoría de los socios eméritos. Y por último tenemos a los socios extraordinarios, que serían aquellos que en principio no cumplirían ninguna de las anteriores condiciones, pero que tienen interés en formar parte de la asociación, pues porque son miembros vienen de otras ramas del conocimiento, se dedican a otras especialidades históricas, pero como decíamos antes, tienen interés por la historia del derecho. Entonces, estas personas también pueden incorporarse a la sociedad, pasando también por el filtro que supone pues, su aceptación por el Consejo Directivo después de ser propuestos por 3 socios ya ordinarios de la sociedad. No sé, Manuel, si quisieras añadir algún otro detalle. No, solamente dar el dato de que realmente ha sido muy exitosa la convocatoria, porque a pesar de que en principio había mucha la convocatoria, quiero decir, la creación de la sociedad, había muchas reticencias por esos fracasos anteriores y se consideraba que era una
una misión demasiado complicada, pero luego ha habido una adhesión muy generalizada y entonces podemos decir que aproximadamente casi el 70% de las personas que cumplen los requisitos para ser socios ordinarios son ahora miembros de la sociedad lo cual pues ya da un número muy elevado, bastante elevado de socios y que obviamente todo esto se ha interrumpido por, como luego vamos a mencionar, por la irrupción de la pandemia que ha colapsado todo tipo de actividades y muchas cosas mucho más importantes, como bien sabemos, pero el ritmo de incorporación estaba siendo realmente satisfactorio y confiamos en que obviamente habrá gente que no tendrá interés ni por las razones que sean en hacerlo, pero que seguiremos consiguiendo la adhesión de nuevos socios. Y lo que es muy importante, no solo los que cumplen la condición de ordinarios, sino los extraordinarios, es decir, que no proceden profesionalmente de la historia del derecho o que no ejercen en España, que vienen de cualquier otro país, pero tienen un interés por la historia del derecho. Y después me gustaría también llamar la atención sobre, a mí me parece una cosa muy positiva que estamos logrando, que entre los socios los haya de todas las edades y de todos los niveles de la carrera profesional. Entonces estamos consiguiendo que haya un número muy importante de socios senior, por llamarlos de algún modo, pero después es muy alto el número de socios, de colegas, de compañeros que unos apenas se están formando, llevan poco tiempo formándose en historia del derecho, pero que ya se están incorporando. Entonces lo pienso yo y creo que Manuel también, que es una baza muy importante de la sociedad, que haya un amplio abanico de edades, de situaciones profesionales y sobre todo la gente más joven, los recambios para dentro de unos años que se involucren ya desde el principio en la sociedad. Una pregunta, Margarita. De hecho, los jóvenes, si me permites, Viviana, de hecho los jóvenes son los principales destinatarios y principales beneficiarios de la sociedad. Y esos jóvenes son ordinarios. Son ordinarios. Son miembros ordinarios. Sí. Perfecto. Margarita, Manuel, faltan unos pocos minutos para terminar este primer Zoom. Yo lo que les propongo es que, para no cortar la idea después, que entremos con el segundo Zoom y ya ahí te coloco inmediatamente como anfitriona para que nos cuentes un poquitito sobre las actividades de la sociedad y sigamos navegando la página. ¿Les parece? Aquí no cortamos ahora la exposición de ustedes. Entonces nos vemos en unos minutos con el segundo Zoom que les pasé a todos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, gracias, Viviana. Nada.